La nación iraní jamás se ha sometido a la imposición ni la prepotencia y jamás lo hará. Esa es una de las frases más célebres del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que Teherán despide desde hoy en el funeral más grande de su memoria. 6 días de duelo, 5 ciudades entre Irán e Irak. Y una cifra, hasta 20 millones de personas podrían acompañar el cortejo del hombre que ha sido martirizado a través de uno de los magnicidios más atroces de la historia. De esta manera, el mundo llegó a Teherán, delegaciones de casi 100 países, Rusia con Medvedev al frente, China con un enviado de primer nivel, Pakistán con su primer ministro, encabezando la comitiva, Tayikistán, Georgia, Armenia, Irak. Ni una sola potencia europea que haya respaldado la ofensiva contra Irán fue invitada. Esa ausencia también habla. Puertas adentro, el impacto es profundo. Irán entero se detiene. En la región, el mensaje es de continuidad. El eje que el líder de la revolución islámica, Seyed Ali Jamenei, construyó durante casi 4 décadas, continúa de pie. A nivel global, esto es mucho más que una despedida. Es un desafío directo a Washington en el instante exacto en que el mundo discute si el orden multipolar ya llegó para quedarse. La multitud, que puede llegar a 20 millones de personas caminando detrás de un féretro, no expresa solo dolor. Es un pueblo mostrándose de pie después de una guerra que lo quiso de rodillas. La nación iraní jamás se ha sometido a la imposición ni la prepotencia y jamás lo hará, repetía el líder. Desde Teherán, la historia vuelve a escribirse. Bienvenidos, mi nombre es Karen Marón y esto es Detrás de la Razón. Y en Detrás de la Razón vamos a analizar todo lo que está sucediendo en este acontecimiento histórico para no solamente Irán, sino para la región y también para nivel global. El funeral del líder mártir Seyed Ali Jamenei, donde han llegado más de 100 delegaciones de 100 países diferentes, más allá de diferentes organizaciones que van a rendir homenaje. Nuevamente les digo, al líder mártir porque fue asesinado, martirizado, el 28 de febrero de 2026, en los primeros ataques de esta alianza de Israel y Estados Unidos. No solamente mataron a 168 niñas en Minab cometiendo un crimen de guerra, sino que asesinaron, convirtiéndolo en un magnicidio
al líder mártir, Ayatollah Seyed Ali Jamenei, donde no solo falleció él, sino parte de sus familias y hasta su pequeña nieta, en un ataque que fue coordinado desde Tel Aviv y Washington, ya preparado desde noviembre de 2025. Él podía haber elegido irse, pero eligió quedarse porque quería estar con su pueblo. Él tenía esas palabras, es lo que él consideraba. No se iba a escapar, iba a estar con su gente. Y el resultado salió totalmente diferente a los que impusieron esta tercera guerra a Irán, esta tercera guerra impuesta. Creían que iban a destrozar no solamente a una civilización, sino a un sistema, que iban a destruir a lo que es la memoria histórica de este país. Y esto, lo que se denomina, hablando desde la geopolítica, como descabezamiento estratégico, así se denomina, por eso quiero utilizar las palabras exactas, resultó ser que en el desconocimiento de los agresores hay una doctrina permanente que está basado en la religión, en la política, en la geopolítica, y lo que ha hecho es fortalecer a la República Islámica de Irán, y no solamente, reitero, a nivel local y regional, sino también a nivel global. Para hablar de este tema en este momento, reitero, histórico, donde Teherán está recibiendo a más de 20 millones de personas y nosotros estamos transmitiendo desde nuestros estudios centrales, desde Teherán, Irán, recibimos y le damos la bienvenida a Úrsula, periodista argentina que ha sido invitada para ser testigo, parte de la historia, porque el periodismo es la primera versión de la historia. Y te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Detrás de la Razón y en Hispan TV. Estamos en directo, siendo casi las 9 de la noche, hora local de Teherán, de este 3 de julio de 2026. Es muy importante que sepamos que hoy es el primer día de este funeral que va a durar hasta el 9 de julio. Así que bienvenida, Úrsula. Gracias, Karen, gracias a todo tu equipo. Es un honor, un placer para mí estar aquí, además de, por supuesto, estar estos días aquí para, como decís, presenciar esto, para ser testigo, para poder dar cuenta de lo que aquí sucede, para poder ver cada detalle y también contarlo al mundo. Sí, además, sobre todo porque venís del lugar que sería el considerado sur global, claro, justamente de un país que está pasando por situaciones muy especiales y que están relacionadas también con Irán. Sí, la Argentina, del país de donde vengo, es un país asediado, como toda la región latinoamericana, profundamente asediado, tan asediado que la Argentina tiene una ocupación. El 25% del territorio argentino está ocupado por una potencia extranjera. Me refiero a zonas del Atlántico Sur y nuestras Islas Malvinas y las islas circundantes. Eso, por supuesto, marca a fuego nuestra historia, nuestro presente, la situación política que habitamos y también los debates necesarios que debemos darnos a nivel, en este caso, de la Argentina, pero también a nivel, por supuesto, en este caso, regional. Úrsula, ya centrándonos directamente en lo que sucede en Irán y como ha sido invitada precisamente para los funerales, el funeral que hoy empezó a despedir al Ayatollah Seyed Ali Jamenei es ante todo la puesta en escena pública de un asesinato de Estado ocurrido 4 meses atrás, el 28 de febrero de 2026, como dije anteriormente, cuyas consecuencias jurídicas todavía no fueron resueltas por ningún organismo internacional y son consideradas por la ley, por el derecho internacional y por el derecho internacional humanitario y otros convenios legales como un magnicidio. ¿Qué precedente jurídico y político sienta el asesinato de un jefe de Estado en ejercicio para el sistema internacional de posguerra y qué estados deberían temer hoy ser el próximo blanco de esta misma lógica y de
estos dos países que realizaron el ataque. Estamos hablando de Tel Aviv y de Washington. Sin duda alguna, desde esta perspectiva, hay directamente una ruptura del orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, justamente después de la posguerra, en el sentido de que uno de los principios fundamentales es la prohibición del uso de la fuerza para resolver, para dirimir cuestiones o controversias políticas. Bueno, aquí estaríamos justamente ante una situación que rompe con ese principio, repito, que sale de la posguerra. Ahora, bien, ante esto, ante este escenario de no resolverse el funcionamiento correcto de los mecanismos internacionales existentes, naturalmente hay un debilitamiento y una vulneración de la soberanía de los estados. Hemos visto al mismo tiempo a estos dos actores que estamos mencionando hacer situaciones, construir situaciones en distintos países. En el caso de la región en la que provengo, podemos nombrar el caso de Venezuela, podemos nombrar el caso de Cuba, pero si venimos más hacia esta región del mundo, sin duda alguna, uno de los ejes es Palestina y lo que está pasando en la Franja de Gaza, por lo cual hay mucho para preguntarse sobre cómo están funcionando esos mecanismos internacionales, donde el elemento que subyace es el poder que tienen algunos países que son potencias dentro de esos mecanismos. Me refiero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ese peso no permite, en última instancia, avanzar sobre que se sostengan aquellos principios acordados, mencionados, signados por los países. Claro, porque no solamente está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que también tenemos otros organismos que están capacitados y preparados para denunciar este tipo de crímenes, porque más allá que es un magnicidio, también es considerado un crimen de guerra, no solamente en la manera en la que se planificó, en la que se manifestó públicamente, además con muchísima obscenidad, se dijo de qué manera se planificó, se organizó, había civiles, víctimas civiles. Esto todo está encuadrado en los crímenes de guerra. Sin embargo, hay dobles o triples varas para medir qué es lo que es considerado un crimen de guerra y lo que no, y si se aplica o no en diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta lo que precisamente estabas comentando. En Gaza hay un genocidio, está perfectamente corroborado por las convenciones, por los cuerpos legales, por todo tipo de derechos que asisten a las víctimas, y sin embargo el mundo lo niega. Y en este caso el magnicidio no fue reconocido, lo cual es algo gravísimo. Por eso preguntaba si ante este tándem de Tel Aviv-Washington, ¿qué otros presidentes o mandatarios o funcionarios podrían estar en peligro con esta violación consuetudinaria y permanente a los derechos? Y la primera víctima, lo digo, fueron estas 168 niñas en Minab y un jefe de Estado con toda su familia, que son civiles. Claramente, y a partir de lo que estamos aquí conversando, los estados, los pueblos, los países, los gobiernos que han demostrado tener una soberanía estratégica en materia de sus capacidades han sido claramente asediados, en este caso por Estados Unidos, Israel, estamos hablando, y podríamos incluir algunas otras potencias en algunos casos. Cuando hablamos de estos principios de soberanía, nos referimos a la construcción de un modelo tecnológico propio, la consolidación de una industria nacional propia, la consolidación de un sistema robusto para la defensa, la condición de pararse de igual a igual para construir relaciones comerciales. Cuando sucede eso que de alguna manera amenaza, según los intereses de estos países que estamos mencionando, entonces van contra ellos. La historia lo ha demostrado. Este es un hecho más que vuelve a ser histórico
lamentablemente, pero sí, estamos ante una consecución de elementos que vemos a lo largo de la historia, justamente para estos países mantener su dominación, su hegemonía a nivel global, que por otro lado creo que habría que analizar una hegemonía que claramente está en declive ante un mundo que camina hacia la multipolaridad. Úrsula, muchísimas gracias. Seguimos hablando. Ahora te invito a que revisemos los mensajes precisamente que se han publicado en la red social X con respecto a este funeral histórico. La muerte del líder de Irán ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente del país. Desde Teherán, las principales autoridades han reaccionado con mensajes de duelo, unidad y continuidad política. El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que la pérdida ha llenado de tristeza al pueblo iraní, a la comunidad islámica y, según sus palabras, a todos los pueblos libres del mundo. No obstante, sostuvo que este acontecimiento no representa el final de un camino, sino el inicio de una nueva etapa caracterizada por una mayor cohesión nacional, resistencia y esperanza frente a los desafíos. En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqai, aprovechó el aniversario del derribo del vuelo 655 de Iran Air, ocurrido el 3 de julio de 1988, para reiterar las acusaciones de Teherán contra Estados Unidos. Recordó que las 290 personas que viajaban a bordo, entre ellas 66 menores, murieron cuando el avión fue alcanzado por misiles disparados por el buque estadounidense USS Vincennes, un hecho que las autoridades iraníes siguen calificando como un crimen imperdonable. Por su parte, el vicecanciller iraní Qasem Gharibabadi vinculó ambos acontecimientos y aseguró que para Irán la muerte de su líder y el recuerdo del vuelo 655 representan la continuidad de una larga confrontación con Estados Unidos. Según afirmó, ambos episodios refuerzan el discurso oficial de resistencia y determinación frente a las presiones externas. Muy bien, y seguimos con más Detrás de la Razón, en este caso con una invitada muy especial, una invitada internacional, Úrsula Asta, periodista, analista internacional que viene desde Argentina y es testigo de la historia. Como dije anteriormente, los periodistas y los corresponsales somos privilegiados testigos de la historia y somos los que vemos la primera versión y contamos la primera versión de la historia, y ella es una de las testigos, así que te seguimos agradeciendo, Úrsula, por estar con nosotros y vamos a seguir analizando algunas cuestiones. Una de las cosas que te quería consultar es que millones de personas acompañan desde hoy este cortejo fúnebre del Ayatolá Seyed Ali Jamenei en una demostración que Washington y Tel Aviv no habían anticipado al momento de planificar el ataque que le costó la vida, precisamente, que lo habíamos hablado anteriormente. ¿Cómo interpretás que la movilización popular de millones de iraníes en este funeral funcione como una respuesta directa al cálculo estratégico que apostó a que la muerte de el líder de la revolución islámica, el líder mártir, fracturaría al Estado iraní? Bien, hay algo que sucedía al inicio del 28 de febrero, que eran los argumentos, que en algunos casos lo fueron modificando Estados Unidos e Israel, que era lo que querían. Hablaban, queremos un cambio de régimen, queremos decir elementos sobre el sistema nuclear. Lo modificaron permanentemente. Exactamente, el tema de los misiles. Bueno, ninguno de esos tres se cumplió. No solo no se cumplieron, sino que podríamos decir incluso se debatieron otras cuestiones en ese memorando de entendimiento, pero hoy somos testigos de esta movilización de millones de personas que de alguna manera son claramente una respuesta de la cohesión interna en materia justamente de la identidad nacional, una cohesión interna que no solo es esa cohesión interna un mensaje, por supuesto, en lo que tiene que ver con el pueblo iraní, sino que es un mensaje ante la presión externa. Una cohesión interna como un mensaje ante esta presión externa.
Una podría decir que una hipótesis era que subestimaron la capacidad de resistencia que demostró la República Islámica y que entonces, creyendo que ante esta muerte eso iba a modificar el gobierno. Bueno, no solo de una ignorancia absoluta. No solo eso no sucede, Karen, sino que el pueblo organizado en la calle, con todos sus estamentos, participa de esta gigantesca movilización. Repito, es un mensaje de cohesión interna ante una presión externa, además de, obviamente, una despedida muy sentida, con todo lo que eso significa. Es también un mensaje político. Claro, es un mensaje político y geopolítico. Absolutamente, absolutamente. Es un mensaje político, es un mensaje geopolítico, incluso también por los actores que están participando aquí estos días. Inclusive hay que tener en cuenta que mañana 4 de julio es una fecha muy importante, relevante para Estados Unidos. Se conmemora el 250 aniversario del Día de la Independencia. Y aunque hoy se recibieron a las delegaciones internacionales, más públicamente comienzan los funerales en el día de mañana. No solamente las fechas son muy determinantes, sino que también estamos en un mes que les quiero comentar, es el mes de Muharram, y es el mes donde fue decapitado, asesinado, también martirizado el imán Hussein, con todo lo que ello implica, y es un mes sagrado para los musulmanes chiíes o chiitas, como le dicen en otras regiones del mundo, y también se ha elegido no solamente el día, no son simples coincidencias que se elija el día del comienzo de los funerales del líder mártir, sino también un mes tan sagrado para los musulmanes chiitas, que va a culminar con Arbaín en su momento y con todo lo que significa el imán Hussein, el hijo del imán Ali, porque justamente tenía que ver con la lucha contra la opresión, la mentira y las injusticias, y contra precisamente la hegemonía de ese momento, contra la opresión y la hegemonía de ese momento, y se traslada a la actualidad. Le quiero seguir preguntando a Úrsula, que tenemos el placer de tenerla aquí en Detrás de la Razón, en Hispan TV, directamente de nuestros estudios centrales en Teherán, Irán, en este momento tan particular, lo reiteramos. ¿Qué significa el silencio de ciertos organismos internacionales, que ya lo habíamos hablado antes, pero que es muy importante frente al asesinato del ayatolá Seyed Ali Jamenei, que contrasta con la magnitud del funeral que hoy reúne, reiteramos, a casi 100 países en diferentes delegaciones en Teherán? Entonces, ¿qué papel debería jugar hoy, por ejemplo, entre otros organismos, la Corte Internacional de Justicia frente al asesinato de un jefe de Estado que es calificado como magnicidio? ¿Y por qué considerás que el sistema de Naciones Unidas ha fallado en sancionar este tipo de operaciones militares y de crímenes de guerra? Claramente, desde esta perspectiva hay una debilidad jurídica en el sistema internacional, que está de alguna manera en crisis o cuestionado cuando hablamos de algunos de esos mecanismos, y vuelvo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, muy especialmente por el poder de veto, por el poder discriminado que tienen unos países con respecto a otros. Y eso naturalmente obtura la posibilidad de que avancen eventualmente, por ejemplo, mecanismos de investigación, como mínimo, de manera del principio igualitario. De investigación en primera instancia, punitivos por el otro. Exacto. Claramente, incluso hay otros órganos que se han conformado a lo largo de estos años, que me parece que ante el mundo que cruje con estas hegemonías y este corrimiento hacia la multipolaridad, hablamos de eso, hablamos del sur global y hablamos de otras alianzas que ponen el eje principal en Asia o en zonas de Eurasia, que tienen al grupo BRICS,
que tienen a la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otras alianzas que contrapesan en otras materias también al mismo tiempo, económicas, diplomáticas, ante claramente mecanismos que están debilitados, cuestionados y que incluso, recuerdo ahora la cumbre del grupo BRICS del año pasado, en el 2025, que se realizó en Brasil, donde directamente había un pedido sobre que había que modificar cómo estaba constituido los países que tienen poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué no hay representadas otras regiones del mundo con el mismo peso? Bueno, allí hay, por ejemplo... los resultados siempre son los mismos. Exacto, exacto. Es así. Y se ha vetado en forma constantemente. Donald Trump, que es asesino del líder mártir, ha vetado inclusive en forma permanente lo que ha sucedido en Gaza y en otras regiones. Y después en el mismo Consejo de Seguridad o en la Asamblea de Naciones Unidas, cuando en vez de denunciar, por ejemplo, la muerte de las 168 niñas y niños y el magnicidio, terminaron haciendo todo lo contrario, denunciando el ataque defensivo, la contraofensiva, las bases militares estadounidenses, que era el atacante de Irán. Si es una base estadounidense y está en otro país, en un país árabe del Golfo Pérsico, es Estados Unidos, no se está atacando a los países árabes, se está atacando a Estados Unidos. Totalmente, Karen, hay una contradicción flagrante en esto, histórica también, por cierto. Así es. Úrsula, te invito a que seas con nosotros y te agradecemos muchísimo, y vamos a ver las declaraciones de altos funcionarios militares iraníes en el marco del funeral que se está llevando a cabo del líder mártir. Hoy el pueblo iraní llena las calles de Teherán y otras ciudades del país para rendir un último homenaje al líder mártir de la Revolución Islámica. Con profundo dolor y unidad, los iraníes despiden a su líder, mientras las Fuerzas Armadas reafirman su lealtad absoluta a su camino y legado. Nunca nos separaremos del líder mártir de la Revolución Islámica. El líder mártir ocupa un lugar en nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Permanecerá para siempre y será eterno para todos nosotros, para el querido Irán y para nuestra comunidad. Los enemigos deben saber que la sangre pura de nuestro imán mártir será otro punto de inflexión en la victoria del noble Islam sobre las fuerzas incrédulas de todo el mundo. Ellos llevarán a la tumba la idea de que esta nación se rendirá. Los comandantes militares destacaron que las prioridades establecidas por el líder mártir fueron clave en las victorias recientes, como en la Guerra de los 12 días y la Guerra de Ramadán. Estas victorias, logradas gracias a sus orientaciones y a la firmeza de los combatientes, demuestran la visión clara que guió a las Fuerzas Armadas. Si prestamos atención, las prioridades que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el líder mártir de la Revolución, había establecido para las Fuerzas Armadas fueron precisamente las prioridades que pudimos aplicar durante la Guerra de los 12 días y la Guerra de Ramadán. La victoria obtenida fue el resultado de los esfuerzos de los combatientes, lograda gracias a las orientaciones de este gran y querido mártir, así como del imán de la Umma. Bajo el lema de continuidad del camino, el pueblo y las Fuerzas Armadas de Irán ratifican que la sangre derramada no hará más que multiplicar su resistencia y unidad frente a cualquier amenaza. Sin duda, este martirio ha fortalecido nuestra determinación. Hoy, con una voluntad más firme, decimos a los enemigos de Irán, el criminal Estados Unidos y al régimen sionista traidor y criminal, que haremos pagar el precio de la sangre de nuestro imán mártir y de todos nuestros mártires. Y seguimos en esta edición especial de Detrás de la Razón. Mi nombre es Karen Marón y tenemos como invitada especial a Úrsula Asta, periodista y analista internacional, que ha sido invitada especialmente para ser testigo de estos funerales históricos. Le agradezco a todo el equipo de Detrás de la Razón y muy especialmente por estos trabajos especiales que hace Mohamed Reza Tilgari y también Mina Nuri, quien me acompañan en el día de hoy en este
trabajo especial. Antes de seguir con la entrevista, con este análisis, con esta conversación que estamos haciendo con Úrsula, quería hacerle algunos comentarios sobre lo que se denomina el legado eterno del líder mártir Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, asesinado intencionalmente en el lugar donde él vivía junto a su familia, cometiéndose un crimen tipificado como crimen de guerra según el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y un magnicidio que debió ser reconocido y denunciado por todos los países del mundo. Por eso es tan importante saber de qué se trata esta coalición israelo-estadounidense que ha asesinado impunemente, ha martirizado. ¿Y a quién más puede llegar a martirizar o asesinar? Depende el concepto y el lugar de cada país. Lo cual lo hace muy peligroso, hace al mundo mucho más inestable y mucho más inseguro, no solo para los mandatarios, sino para la población civil, porque han muerto demasiados civiles. Hablábamos del legado eterno, lo comparto contigo también, Úrsula, el legado eterno del Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Hay un legado de la revolución, de la continuidad revolucionaria, que es presentado precisamente como el garante que sostuvo durante 37 años la línea trazada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini, evitando cualquier desviación del proyecto original de la Revolución Islámica de 1979. El segundo, lo que se considera el legado eterno, es la declaración del segundo paso de la revolución, y este documento publicado por el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei es en el 40º aniversario de la revolución, es considerado su hoja de ruta civilizacional para las próximas décadas. Otro de los puntos que también es considerado como el legado de la resistencia como principio identitario es la doctrina que desarrolló precisamente el Ayatollah Sayyed Ali Khamenei y convirtió la resistencia frente a las potencias hegemónicas, estábamos hablando con Úrsula de eso, en un componente estructural y no coyuntural de la identidad del Estado iraní. Vamos a seguir, y en último lugar, aunque sigamos posteriormente, en cuarto lugar está el legado de la economía de la resistencia, que es un modelo económico que impulsó el líder mártir como respuesta precisamente a las sanciones occidentales, que queda como marco de referencia obligatorio para cualquier futura política económica iraní, entendido por sus seguidores como la demostración de que la soberanía económica es posible incluso bajo el aislamiento financiero internacional. Seguimos con Úrsula y con un tema muy particular, el tema de la Unión Europea y qué es lo que sucedió durante esta tercera guerra impuesta, y con las posturas de cada uno de los países, porque no ha sido un bloque homogéneo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que atacó Irán y cometió numerosos crímenes de guerra que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional, le solicitó a sus aliados de la OTAN, a los países de la Unión Europea, que lo acompañaran en esta ofensiva contra Irán. Muchos se negaron. Uno de los ejemplos fundamentales fue el de Pedro Sánchez en España, que se negó terminantemente desde el inicio y se aferró al derecho internacional y al derecho internacional humanitario a ceder sus bases de Rota y de Morón en Andalucía para que las aeronaves de Estados Unidos, por ejemplo, pudieran repostar y seguir su vuelo para realizar ataques a Irán. Después, cada país tuvo una consideración diferente. Inclusive Italia, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, negó también esta colaboración, y sin embargo hace pocos días el secretario general de la OTAN, Mark Rutte,
dijo que sí había participado, lo cual significa que no es solamente una colaboración, sino es una coparticipación bélica. Así que hay mucho para discernir, no solamente en bloque de lo que ha sucedido en la Unión Europea, sino país por país, porque Gran Bretaña también tuvo una posición, Italia otra, Alemania lo llamó que había sido una humillación, precisamente dijo que había sido una humillación lo que había sufrido Donald Trump con respecto a los ataques y la contraofensiva iraní ante la victoria iraní. Sí, reitero, el que se mantuvo siempre en la misma postura fue el presidente Pedro Sánchez en España. Y lo más importante, aferrándose al derecho. Entonces le pregunto a Úrsula, precisamente la ausencia de delegaciones europeas en este funeral, decisión explícita de la Cancillería iraní, ¿es una aplicación directa de la doctrina antihegemónica que el líder mártir sostuvo hasta su muerte? ¿Y de qué manera esta doctrina antihegemónica se tradujo en política de Estado más allá del discurso, y qué ejemplos concretos de soberanía destacaría? Bueno, sin duda alguna en la construcción de una soberanía estratégica con distintos elementos. Por un lado, el plan tecnológico propio. Claro. Lo que dije previamente en torno a la capacidad industrial propia, soberana, el robustecimiento de la defensa, pero al mismo tiempo la diversificación de las relaciones de cooperación con otros actores del sur global, de Asia. Cuando hablo de esa diversificación me refiero a relaciones comerciales, diplomáticas, de cooperación, de integración. Todos esos elementos hacen a la construcción justamente de una doctrina antihegemónica que permiten construir una soberanía menos dependiente de los poderes tradicionales de Occidente. Por tanto, que brinda autonomía y también brinda la salida de esa dependencia, y allí creo que radica al menos parte de esa construcción, que es un plan de autonomía estratégica en distintas materias. Claro, precisamente esta tercera guerra impuesta agravó algunas sanciones económicas contra Irán y el mismo sistema de presión que el líder mártir identificaba como brazo financiero de lo que se denomina en persa el istikbar o imperialismo mundial. Entonces, ¿por qué el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el líder mártir, identificaba a las grandes corporaciones financieras vinculadas al sionismo como el brazo económico del sistema de dominación mundial? Y Úrsula, ¿qué vigencia tiene hoy ese señalamiento que tenía el líder mártir? Creo que tiene total vigencia. Cuando hablamos de estas corporaciones o este brazo financiero, podemos decir entonces o hablar de una presión política ante algunas medidas, entre ellas las sanciones unilaterales o lo que se llama sanciones unilaterales, bloqueos, medidas coercitivas. Por otro lado, las restricciones económicas y comerciales entre países, y al mismo tiempo la no participación dentro del sistema financiero global, lo que también obtura, digamos, ese desarrollo. Entonces, esos mecanismos de presión o ese brazo financiero o esas organizaciones que forman parte de ese poder financiero siguen operando de esa manera y lo hacen con distintos países, con distintos estados. Un claro caso es, sin duda alguna, el de la República Islámica, así como, bueno, otros que vemos en la actualidad, muchos de ellos, bueno, sufriendo distintas consecuencias. Por eso, y aquí voy a atar esto que estamos diciendo con lo que hablábamos antes, que son estos mecanismos de construcción de autonomía estratégica que permiten reducir la dependencia justamente de
determinados actores globales occidentales y de estas corporaciones financieras o de este brazo financiero. Bueno, Úrsula, la verdad que una maravilla haberte tenido en este estudio, en este día tan particular. La verdad que ha sido muy grato tenerte y además es sumamente importante realizar estos análisis en tiempo, en forma, así que bienvenida en esta circunstancia, pero sabemos de tu profesionalismo, por lo menos yo lo sé, que he sido entrevistada por ti y conozco tu trabajo. Muchísimas gracias, que tengas unos días donde puedas recorrer, analizar y conocer qué es lo que está sucediendo realmente y por supuesto denunciar las injusticias y estas irregularidades que suceden en el mundo, porque reitero, y sé que lo reitero permanentemente, este magnicidio no solamente debe ser recordado, sino también debe ser denunciado para que no suceda nunca más, ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Así que, Úrsula, muchísimas gracias, un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias a vos, Karen, es un placer para mí compartir un rato en esta situación que estamos atravesando, pero sin duda alguna es un honor poder estar aquí en este programa, en tu programa, estar aquí también en la República Islámica de Irán, pudiendo mostrar, pudiendo ver de cerca también el sentir de este pueblo. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias. Y nosotros vamos a pasar con otro analista, pero antes vamos a leer, estábamos leyendo el legado eterno del líder mártir y vamos a seguir con algunos puntos antes de pasar con nuestro invitado Luis José Fernández, que se encuentra en Madrid, analista internacional. Habíamos quedado en lo que se denomina el legado de la economía de la resistencia y hay uno muy importante porque tiene que ver fundamentalmente con la ética, el legado de la dignidad, la sabiduría y la firmeza. Este marco de decisión política que combina la negativa a negociar bajo presión con la apertura pragmática al diálogo puntual es señalado por analistas cercanos como el aporte doctrinal más distintivo del líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a la teoría política de la República Islámica. Y voy a nombrar una más, que es el legado a la mirada al este, la reorientación estratégica hacia Rusia, China y las potencias asiáticas en ascenso fue iniciada bajo el liderazgo del líder mártir y es presentada como la anticipación temprana de un reacomodamiento, precisamente multipolar, del orden internacional que hoy se verifica con mayor intensidad. Y ahora sí, seguimos, empezamos nuestra comunicación y seguimos con el análisis. Estamos en comunicación, reitero, con Luis José Fernández desde Madrid, analista internacional. ¿Cómo le va? Karen Marón los saluda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que espero que se encuentre muy bien en este momento tan especial. Le agradecemos por estar con nosotros realizando este análisis en Detrás de la Razón. Precisamente, y hablando en relación a todas estas situaciones que se están presentando, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán están suspendidas durante esta semana que se produce, que se está generando el funeral, y están previstas para retomarse en Doha y ponen a prueba en tiempo real la distinción doctrinal de la que hablábamos recién, que el ayatolá Seyed Ali Jamenei trazaba entre negociación y sumisión. Profesor, ¿qué diferencia estructural existe en la doctrina del ayatolá entre negociar con el adversario y someterse ante él, y cómo se aplica hoy esa distinción al memorándum de entendimiento de Islamabad? Bueno, yo creo que esto lo han dejado claro varios líderes iraníes. Hay que recordar desde el señor Ghalibaf, el presidente del Parlamento, el señor Araghchi, el ministro de Exteriores, etcétera, han dicho que negociar sí, pero negociar para defender los intereses de Irán
y nunca negociar desde una posición de debilidad. Claro. De hecho, Irán pues fue claro desde el primer momento de que digamos estas negociaciones iban a ser similares a las del acuerdo del 2015, en el cual pues se buscó, digamos, pues preservar los intereses de la nación iraní y no hacer concesiones gratuitas ni digamos pues a someterse a los dictados de Estados Unidos. De hecho, estas guerras pues han sido intentos de Estados Unidos y del régimen sionista de imponer a Irán pues unas condiciones que les benefician a ellos y perjudicaban a Irán y a sus aliados en la región, pero Irán las rechazó. Hay que recordar, por ejemplo, que Irán pues se ha negado desde el primer momento a negociar su capacidad defensiva y su influencia regional, rechazando totalmente estas exigencias, y también pues ha digamos en todo momento desafiado el bloqueo que Donald Trump impuso a los puertos iraníes para intentar efectivamente hacer que las posiciones de Irán cambiaran y aceptara pues una serie de dictados. Yo creo que esto pues a lo largo de este tiempo Estados Unidos ha visto que todas estas maniobras primero de agresión militar y luego de imposición de sanciones, de bloqueos, etcétera, pues no funcionaban. Irán además tiene la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz y ejercer una gran presión sobre los mercados energéticos mundiales. Esto ha sido un factor que ha llevado a Estados Unidos a la mesa de negociaciones en unas condiciones de debilidad, y en este sentido pues digamos Irán ha utilizado todos los recursos de fuerza, no solamente para traer la paz al propio Irán, sino también pues a defender a países como el Líbano, que son objetivo de una agresión israelí. Entonces, en todo este sentido, yo creo que la filosofía del señor Ali Khamenei pues siempre la de estar abierto a las negociaciones, tanto pues en el 2015 con la administración Obama, claro, como con esta administración. El problema es que esta administración pues ha sido digamos un ejemplo de traición a las negociaciones, por cuanto que cuando parecía que estas negociaciones estaban avanzando, pues en ese momento se produjo una agresión militar. Hay que señalar aquí que los objetivos pues de Estados Unidos y de Israel en realidad con la agresión militar de este año iba más allá de, por supuesto, de imponer una serie de condiciones a Irán, sino iba más bien a destruir el Estado iraní, dividiéndolo, y también pues a derrocar digamos el sistema islámico en Irán que fue traído por la revolución de 1979. Sin embargo, ha fracasado, y esto pues es una consecuencia de la filosofía del señor Ali Khamenei de no ceder, también de fortalecer una economía de resistencia que ha servido para desafiar a las sanciones y digamos cuidar las sanciones, y por otro lado también pues ha servido para el desarrollo tecnológico enorme que Irán pues está logrando en todos los campos. Se ve sobre todo el militar, el nuclear, el médico, ¿no? Que Irán pues ha cosechado el médico, etcétera. Entonces creo que toda esta filosofía efectivamente es negociar para satisfacer los intereses de la nación iraní y rechazar la sumisión en todo momento. Sí, y demostró claramente, profesor Fernández, que no se sometía precisamente ante la opresión y ante la hegemonía, así que ha sido coherente en un momento donde hay tanta falta de coherencia. Fue precisamente coherente con lo que con su doctrina, y así ha sido martirizado. Pero yo quiero siempre señalar, y estimo que coincide conmigo, de que esto ha sido un magnicidio vergonzoso, donde
toda la humanidad ha sido cómplice, y me refiero no a todos, pero por supuesto a la gran mayoría, por esta desigualdad que hay ante las investigaciones, las denuncias y las condenas en diferentes actos. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, efectivamente, todo el hecho de los asesinatos que Estados Unidos ha llevado a cabo es una violación absoluta y brutal de la ley internacional. No solamente los asesinatos, tenemos también el ejemplo del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del asesinato de muchos de sus guardaespaldas, las amenazas a asesinar o a secuestrar también al presidente de Cuba actualmente. Entonces, digamos, pues Trump utiliza una política brutal de asesinato, sí, secuestro y, digamos, una violación absoluta de la soberanía de las naciones. O sea, este es un acto de guerra contra cualquier país. ¿Qué pasaría si efectivamente un país asesinara al presidente de Estados Unidos en un ataque militar, ¿no? Es decir, esto es una agresión flagrante, una violación del derecho internacional y por tanto esto debería llevar a las naciones del mundo, sobre todo a este grupo reducido de naciones occidentales, ¿no? Que afirman pues ser las grandes defensores de la democracia, de los valores universales, del derecho internacional, etcétera, y sin embargo pues vemos que son precisamente estas naciones las que han guardado más silencio e incluso algunas de una forma u otra pues han apoyado esta agresión, ¿no? Vemos las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN donde desvelaron que Rumanía y Italia pues habían dado un apoyo técnico a esta agresión, ¿no? Claro, utilizando misiles Titron, que no solamente sería un apoyo técnico o un apoyo logístico, sino que los drones Titron, precisamente, no solamente tienen esta condición o pueden tener esta utilidad, sino que ya estaríamos hablando de una coparticipación bélica, profesor. Claro, es que cuando un país, digamos, proporciona sus instalaciones para una agresión, pues se convierte automáticamente en un país agresor. Y esto, pues, desgraciadamente ha sucedido así. Hay que recordar también que esta no ha sido la postura de todos los países de Europa. Por ejemplo, aquí, pues, tendríamos que citar el caso de España, que rechazó cualquier uso de las bases estadounidenses en su suelo para esta agresión y en general pues los países europeos han buscado distanciarse al menos públicamente de esta acción, ¿no? Hay que recordar por ejemplo que el propio Macron de Francia reconoció que el ataque a Irán fue un ataque ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, aunque ahora ha intentado de alguna manera implicarse en un intento fallido de mandar unidades navales al estrecho de Hormuz con fines de desminado, etcétera. Pero yo creo que la agresión contra Irán pues fue una agresión que estos países europeos, pues por ser tan flagrante, etcétera, pues no quisieron apoyar públicamente. Claro. Y lo mismo cabe decir de la mayoría del pueblo estadounidense. Todas las encuestas pues muestran que 2/3 aproximadamente de la población estadounidense pues también no están de acuerdo, como injustificable y absurda, y en este sentido también todo, digamos, esta posición internacional pues ha sido también un factor que lleva a Estados Unidos a tener que negociar, porque es impensable que se pudiera meter un conflicto a gran escala con toda esta posición interna y externa a su guerra, ¿no? Aquí pues parece que Trump y Netanyahu han estado bastante solos y ahora pues se enfrentan a las consecuencias del fracaso, ¿no? En este sentido, pues la guerra de Irán, han dicho algunos analistas, que perseguirá para siempre a Trump en toda ya su carrera y marcará la presidencia de Trump como un fracaso, ¿no? Y esto realmente es así, aunque realmente lo que también pues
aquí, como decíamos antes, hay una serie de silencios que son totalmente inaceptables. Vemos, por ejemplo, Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que no ha condenado los ataques de Estados Unidos a Israel contra instalaciones nucleares iraníes, lo cual está absolutamente también prohibido por el derecho internacional. Entonces, digamos, pues vemos que desgraciadamente hay violaciones tremendas del derecho internacional que no son condenadas ni son denunciadas en estos foros internacionales, empezando por Naciones Unidas, y creo que en este sentido, pues los funerales actuales del fallecido Sayed Ali Khamenei pues están mostrando otra realidad, la realidad de gran número de delegaciones del mundo, de más de 100 países, donde todas estas personas que vienen, que muchos de ellos son dirigentes de alto nivel, pues muestran su rechazo y su condena al asesinato del señor Ali Khamenei, que además yo creo que se va a volver contra los perpetradores con un efecto boomerang, ¿no? En primer lugar, han logrado lo que no querían, que era unir al pueblo iraní detrás de su liderazgo, y también pues han logrado, digamos, que Irán salga de esta guerra con un estatus internacional mayor, como una potencia más fuerte y reconocida y admirada en todo el mundo, ¿no? Ha cambiado el equilibrio del poder, ha cambiado el equilibrio del poder mundial. Profesor Fernández, Luis José Fernández de Madrid, le agradecemos muchísimo por su colaboración, por su análisis, por su presencia aquí en Detrás de la Razón en Hispan TV, precisamente en estos días tan especiales para Irán en medio de estos funerales. Le agradecemos muchísimo y nos volvemos a ver dentro de muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Así despedíamos y pasaba por nuestro programa el profesor Luis José Fernández desde Madrid, analista internacional. Y para cerrar con esta edición especial en estos días, en esta semana tan particular, donde se rinde homenaje permanente y se seguirá rindiendo homenaje permanente a través de los anales de la historia, a través del tiempo. Estábamos hablando del legado eterno del líder mártir, el ayatolá Sayed Ali Khamenei. Tres más entre muchos otros, pero para cerrar con este homenaje. Uno de ellos es el legado de la seguridad y la independencia nacional. En una nota citada, resumió este legado señalando que la seguridad, la dignidad y la independencia de Irán se sostuvieron durante su liderazgo sobre la confianza simultánea en el pueblo, la razón, la fe y todos los componentes del poder nacional. En octavo lugar, el legado intelectual y cultural. Precisamente, el ayatolá Sayed Ali Khamenei es descrito como un líder con vínculo personal y profundo con la lectura y la escritura, autor de varios libros y promotor activo de la cultura del libro en Irán, con lo cual sus seguidores presentan como evidencia un liderazgo con dimensión intelectual más allá de lo político y militar. Y por último, por ahora, porque seguiremos con el legado del martirio como consagración final, que él lo cumplió. Reitero, el legado del martirio como consagración final. Por lo tanto, fue coherente. También, digo nuevamente, entre su doctrina, su pensamiento, su sentimiento y sus actos. Y así llegamos al final de Detrás de la Razón por Hispan TV. Nos volveremos a encontrar y tendremos otra emisión de este programa y de estos programas especiales en cualquier momento para seguir analizando la realidad de Irán y del mundo. Muchísimas gracias por estar juntos.